Que el Señor siempre reciba todo honor y gloria. Honor y gloria que un día dejó para venir a rescatarnos, ¿sí? ¿Cómo no reconocer semejante acto de amor y de obediencia de nuestro Señor Jesucristo? Amén, nuestro máximo ejemplo. Quiero compartir en esta tarde con ustedes una palabra en el Evangelio según San Lucas, en capítulo 2, vamos a leer del versículo 36 hasta el versículo 38. Lucas capítulo 2, versículo 36 al 38. Si lo he encontrado, vamos a leer en el nombre de Jesús. Amén. Y dice así: estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hacía 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Amén. Invito a que oremos. Señor, gracias te damos por este día. Gracias, Señor, por recibir nuestras alabanzas, que esperamos hayan subido ante tu trono, Señor, como algo grato, Señor. Creemos que donde hay gente que te adora, Señor, el cielo está atento, tú estás atento, Señor. Porque tú no buscas adoración, sino adoradores que te adoren en espíritu y en verdad. Gracias, Señor. Como siempre, oramos y anhelamos que tú puedas encontrar en cada uno de nosotros esos adoradores que tú buscas, Señor. En esta hora te agradecemos porque hemos expresado algo tan precioso, Señor, al comienzo, de que tu Espíritu Santo, Señor, sea bienvenido. Si bien ya Él mora en nuestros corazones, pero qué bueno es permitirle que cuando nos reunimos como cuerpo, Él se manifieste a través de cada don, de cada gracia que ha derramado sobre nuestros corazones, Señor, porque esto es lo que nos edifica, esto es lo que produce crecimiento en lo espiritual. Gracias, Señor, por cada uno de tus hijos que han podido llegar en este día, porque creemos que tú, Señor, tienes algo preparado, porque en tu propósito para con nuestras vidas, ningún día, ninguna hora, ningún minuto pasa desapercibido, sino que estás siempre trabajando en nuestros corazones. Por eso te agradecemos, Señor, porque a través de tu palabra tú estás obrando, Señor, tú estás dirigiéndonos, Señor, y creemos que en este día también lo harás. Nos encomendamos en tus manos, rogando que tu Espíritu Santo nos dé la luz para poder entender esta palabra inspirada, esta palabra que fue escrita, Señor, y que a través de ella surgen enseñanzas muy poderosas para nuestras vidas, Señor, en estos tiempos. Las recibimos, Señor, con gratitud en nuestros corazones, y te rogamos que nos hables una vez más, como cada día, Señor, que tú seas trayendo palabras, Señor, a cada corazón, y seas, Señor, usando mi vida como un canal de bendición en esta noche. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. No sé cuántos han visto alguna vez o escuchado, seguramente hay un programa de televisión que se llama Cuestión de Peso, ¿sí? Nosotros por ahí, después del almuerzo, cuando estamos en sobremesa, solemos ver la primera parte, ¿no?
Y la primera vez que se llevó a la pantalla ese programa fue en el año 2006. En ese año, dentro de los participantes que hubo uno que se llamó Maxi Oliva. Ese muchacho tenía 21 años y llegó a ese programa pesando 215 kilos, ¿sí? Recordando que más allá de los kilos hay un problema de salud, es una enfermedad, ¿sí? Como cualquier otra enfermedad. Ese chico estuvo allí con 21 años, pesaba 215 kilos y cuando terminó el programa logró llegar al peso que su estatura y sus características físicas era el ideal, entre 90 y 100 kilos. Bueno, terminó pesando 90 kilos y salió ganador de ese primer certamen, ¿sí? El tema, hermanos, es que no pudo mantener todo lo que había aprendido, porque se trata de cambiar hábitos, de alimentarse de una manera saludable, de tener ejercitación, ejercicio físico, de dormir bien, etcétera, etcétera. No lo pudo mantener. Al año siguiente, 2007, tenía 22 años, pesaba ya 250 kilos, más que cuando entró al programa. Incluso parece ser que le hizo una demanda a la clínica del doctor Cormillot y al programa, porque como que era todo que no funcionaba. Finalmente se arrepintió y le dieron acceso a esa edición 2007. Entró con los 250 kilos. ¿Qué creen? Cuando terminó ese programa, ese año, había adelgazado un montón de kilos, pesaba 110. O sea que resultó el tratamiento, el cuerpo respondía a todo el cuidado que le enseñaban a tener. Pero ¿qué pasó? Terminó no ganó en esa ocasión, pero quedó con un buen peso, tenía que cuidarse, pero no lo logró mantener. Y pasaron los años. En el año 2013 también salió al aire ese programa. Y en otro programa fueron a la casa de este muchacho y hacía ya mucho tiempo que él estaba en una cama. Estaba ahí con su hijita y ya pesaba 300 kilos. Entonces, el programa, no el programa de televisión, pero sí la clínica, hicieron todo un operativo para llevarlo de la casa hasta la clínica. 70 personas, bomberos, defensa civil, tuvieron que romper la pared de la casa para sacarlo con la cama y todo, llevárselo. Bueno, y estuvo ahí unos meses. Él pudo pararse, después de mucho tiempo pudo pararse. Por supuesto estaba contento, había superado también la depresión de sentirse que no lo lograba, de que volvía a caer, no podía mantenerse. Con 300 kilos ya seguramente bajó bastante para poder ponerse de pie. Pero hermanos, él siguió sin poder mantener esos nuevos hábitos, esos logros alcanzados. Y en julio del año 2017, cuando tenía 34 años, solamente 34 años, pesando 500 kilos, estando postrado en su cama, con oxígeno, este joven falleció, su cuerpo colapsó. Y bueno, qué triste historia. Hay un montón de otros casos que se han mantenido, que han logrado mantenerse con el tiempo, porque claro, es una batalla
acá en su cabeza, en su mente, ¿sí? En poder superar esto que es como una especie de adicción, ¿sí? ¿Y por qué traigo este ejemplo? Porque este es un buen ejemplo de que lo importante no es solamente lograr objetivos, sino que tan importante como lograr objetivos en nuestra vida es mantenerlos. ¿Está bien? Lograr y mantener. Y esto se aplica no solamente a la cuestión de la obesidad, se aplica en la economía, se aplica en el estudio, se aplica en el deporte, se aplica en todo ámbito el poder mantener, el poder sostener. Nosotros somos un país que no nos hemos podido sostener. Sí, hemos crecido en ciertos periodos, después nos caemos y no nos mantenemos, después volvemos a rebotar y después nos caemos. ¿Sí? En todo aspecto, la importancia de mantener, de permanecer, la importancia de no solamente alcanzar algo, sino sostenerlo. Un matrimonio, una profesión, etcétera, etcétera. Es aplicable para todo. Bueno, aquí, en estos versículos que hemos leído, hermanos, encontramos el ejemplo de una mujer de muy avanzada edad, que había logrado sostenerse, no sé si en una cuestión de peso, ¿sí? Pero sí por lo menos se habían mantenido en forma espiritualmente a lo largo de muchos años. Y es un ejemplo para nosotros. Vamos a sacar algunas verdades de aquí que nos sirven para... no vamos a hablar de mantenernos bien físicamente, ni mantenernos saludablemente en nuestro cuerpo. No vamos a hablar de nuestro cuerpo, ni de las finanzas, ni el deporte. Vamos a hablar de mantenernos espiritualmente, porque así como aquellos que luchan con el sobrepeso, aquellos que luchan con una carrera, aquellos que luchan con imposibles en su vida, el mantenerse espiritualmente resulta ser a veces algo que no podemos sostener en el tiempo, ¿no? Entonces vamos a encontrar en el ejemplo de esta mujer llamada Ana, que leímos recién, algunos consejos de la palabra de Dios para mantenernos espiritualmente en forma. Amén. Y para entrar en tema, vamos a ver cuál es el contexto. Ya había nacido un pariente, un familiar de Jesús llamado Juan, y después lo denominaron Juan el Bautista, ¿sí? Y luego nació Jesús. Y en esa época, hermanos, según la ley hebrea, la ley judía, la mujer, después de dar a luz, tenía 7 días, un hijo varón, tenía 7 días que se consideraba impura, y al 8º día podía circuncidar al niño, ¿sí? Era una señal de pacto dentro de la nación de Israel. Si leemos ahí en Lucas 2:21, nos encontramos que dice esto: cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual había sido puesto por el ángel antes de que fuese concebido. Entonces, vamos siguiendo, ¿no? Pasaron 7 días, ella ya dejaba de estar impura, podía tener contacto con otra persona, seguramente un sacerdote, una autoridad espiritual, circuncidaron al niño. En el capítulo 1, versículo 59, está el caso de Juan. Muy interesante este. Dice: aconteció que al 8º día vinieron para circuncidar al niño. ¿Quién? Elizabeth y Zacarías, su esposo. Y le llamaban con el nombre de su padre, Zacarías. Entonces tomaban, cuando imagínense que presentemos un niño, y desde que lo tomaron a los brazos dijeron: bueno, vamos a presentar a Zacarías. Pero ella dijo: no, se llamará Juan. Medio que uno, si lee hasta ese versículo, puede pensar: le contaba hoy a mi esposa que era media mandona. No, se va a llamar Juan. El tema es que si usted sigue leyendo, recordemos que cuando a Zacarías Dios le informa que va a tener un hijo,
él no lo creyó. Entonces, hasta que no nazca vas a quedar mudo. Y no pudo hablar hasta que el niño hasta que no fuera dedicado. Y él no podía hablar, entonces escribió el nombre. El nombre se va a llamar Juan. Entonces lo corroboró. Vemos los dos casos de la misma manera. Al octavo día lo llevan y lo circuncidan. Pero la mujer, hermanos, tenía que esperar 40 días para poder ir al templo, ¿sí?, con el niño, y así purificarse en el templo. Entonces vamos a leer Lucas 2, 21 al 24, para que vayamos entrando en tema. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Jesús significa Salvador. Cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, de María y de Jesús, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Para completar la ceremonia de purificación tenían que presentar un cordero en expiación, en adoración a Dios. Pero las familias que no podían, las familias que eran pobres, podían presentar, como dice ahí, 2 tórtolas o 2 palominos. Y nos damos cuenta que Jesús nació en un hogar con limitaciones, ¿sí? No tenían la posibilidad de comprar un cordero, pero no dejaron de cumplir la ley del Señor. Entonces, cuando lo llevan ahí y hacen toda esa presentación, hay un hombre que le toca, y que era un hombre lleno del Espíritu Santo, y era un hombre a quien Dios le había dicho que no iba a morir sin antes ver al Mesías. Se llamaba Simeón, y ese varón lo dedica a Dios, a Jesús, y tiene una palabra muy hermosa, y es más, él reconoce: ahora han visto mis ojos la salvación, ahora me puedo morir tranquilo. Se cumplió la palabra que Dios me dio. Un hombre que había permanecido fiel al Señor, esperando una promesa que el Espíritu Santo le había dado en relación a Jesús. En ese contexto, además, empezamos a leer en el versículo 36, estaba también allí Ana. En la Biblia, hermano, encontramos muchas mujeres que fueron usadas como profetas de Dios, ¿sí? María, la hermana de Moisés y Aarón. Encontramos Débora, que fue una jueza, ¿sí?, en el libro de Jueces, una mujer que Dios usó para poner orden ahí en cuanto al comportamiento y al dirimir ciertas cuestiones cotidianas que podían provocar problemas entre los ciudadanos de Israel. Y también hay una tal Hulda, que fue una profetisa a la cual mandó a consultar el rey Josías. Y también en el Nuevo Testamento hay muchas mujeres que dice ahí en el libro de Hechos y en otros capítulos del Nuevo Testamento, que eran profetisas, ¿sí? Profetizar es hablar un mensaje de parte de Dios, ¿sí? Y esta es una mujer que no se habla mucho, pero en estos pocos versículos nos deja alguna enseñanza interesante, porque primero dice que era de la tribu de Aser, octavo hijo de Jacob. Era de edad muy avanzada. Uno dice, bueno, ¿cuántos serán? 80, cerca de 90, pero no. Dice que había vivido con su marido 7 años de su virginidad. La virginidad, hermanos, la edad para casarse en esa época era de los 12 años en adelante. Y había pasado 84 años viuda, o sea que 84 más 7, 91.
más 12, como mínimo tenía 103 años. De 103 años para arriba tenía, teniendo en cuenta cómo era la vida en ese entonces. ¿Cómo puede una mujer, en una época donde la mujer era un poco relegada en toda actividad, especialmente en la espiritual, cómo puede mantenerse durante tanto tiempo, con 84 años de viudez, mantenerse firme, fiel y en un estado espiritual saludable a pesar de su edad? Entonces, acá en esta palabra, hermano, vamos a encontrar algunos ejemplos o algunas enseñanzas que nos sirven a nosotros. ¿Cuántos quisiéramos estar saludables espiritualmente? Amén. En buen estado espiritual. Amén. Entonces, lo primero que podemos decir, si bien no hay ninguna palabra ahí que lo indique, pero sí podemos tomarlo, porque a pesar de su viudez, era algo muy duro para la mujer en esa época, ser viuda. Porque era vivir en dependencia. No se dice acá si tuvo hijos, pero era una vida muy, muy difícil para una mujer viuda en esa época. Pero ella no dejó que la amargura tomara dominio en su corazón. No dejó que el resentimiento, el enojo con la vida, con Dios, con tantas cuestiones que puede haber vivido y por lo cual perdió a su esposo, no sabemos qué es lo que pasó, pero ella no guardó ningún resentimiento, ni con la vida, ni con lo que le tocó vivir, de tanto padecimiento, de tantos años, de tanta soledad, etcétera, etcétera. Y en Efesios 4:31, por ejemplo, ahí nos enseña la palabra esto: quítense de vosotros toda amargura y todo lo que viene, lo que genera la amargura, el enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Si queremos mantenernos, hermanos, espiritualmente fuertes, sanos, no debemos darle lugar a la amargura. La amargura en griego es pikria, y que la definición en griego es resentimiento imborrable, la incapacidad para perdonar, ¿sí? Recién la hermana hablaba de perdonarse uno mismo, perdonar, de sentir el perdón de Dios, de perdonar al que nos ha ofendido. Bueno, la vida, hermano, nos confirma esto. Personas con amargura viven menos, tienen problemas arteriales, tienen problemas del corazón, tienen un montón de problemas, más allá de que hay algunos que por genética lo puede tener, pero una persona que vive con amargura en su corazón es una persona que no vive mucho tiempo, o si vive en una manera miserable, ¿sí? en su interior. Entonces, esta mujer, Ana, no abrigó en su corazón ningún tipo de amargura, de resentimiento, de falta de perdón. Segundo, y ahí empezamos a ver lo que dice acá, dice, versículo 37, no se apartaba del templo. Es decir, que no dejaba de congregarse. Si bien los tipos de reuniones eran diferentes, todavía el Señor Jesús no había recién nacido, no había muerto en la cruz, no había resucitado, no estaba funcionando en la iglesia, pero sí había un sistema de adoración a Dios en el templo, en la cual ella no se apartaba, es decir, nunca faltaba, estaba siempre ahí. Y estaba en todas las reuniones, había reuniones a la mañana, reuniones a la tarde, reuniones a la noche, estaban los guardias. No se perdía. No es fácil, ¿no? Con tantos años, con tanta edad.
¿Por qué es importante esto, hermano? Porque el no congregarnos produce enfriamiento espiritual. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros tenemos una lucha permanente con nuestra carne, con nuestra vieja naturaleza. Y si nosotros no alimentamos nuestro espíritu con la palabra, con la oración, con congregarnos, hermanos, nos debilita espiritualmente, porque por más devocionales que tengamos en casa, hay una obra que el Espíritu Santo realiza cuando nos reunimos que no se realiza a solas. Porque la iglesia es un cuerpo, no somos gente aislada, es un cuerpo. Y así trabaja el Señor. Adoramos a Dios juntos, escuchamos la palabra de Dios juntos, tenemos comunión juntos, somos discipulados juntos, nos servimos mutuamente. Esa es la vida de la iglesia. En el libro de Hebreos, capítulo 10, versículos 24 y 25, acá los hebreos estaban, los cristianos de origen hebreo estaban con mucha oposición y por eso dejaban de ir, de congregarse, no en el templo de Jerusalén, pero sí como lo hacían en las casas. Y dice: considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Entonces, esto es lo que el Señor enseña, ¿no? En las cartas encontramos: y cuando os reunís, hay que reunirse, sí o sí. ¿Amén? Bueno, pero no vamos a estar todo el día en la iglesia. No sé, no creo. No es tan... pero si nos dejamos de congregar, algo se produce en el corazón. Pues si no, Dios no lo hubiera pedido. No está diciendo: miren, si se dan todas las condiciones, hay situaciones laborales, situaciones de salud, situaciones que no se pueden resolver, bueno, que no nos permiten por ahí congregarnos. Pero ya cuando es un hábito, un mal hábito, hermano, hay que tener presente: esta mujer se mantuvo saludable espiritualmente durante más de 100 años porque no se dejó de congregar. No solamente que no le dio lugar a la amargura, sino que no se dejó de congregarse nunca. Tercero, dice: no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día. No dejó de servir. ¿Cómo es esto, hermano? Es probable que esta, por lo que los historiadores deducen, que haya tenido la tarea de encender las lámparas en los atrios del templo, no en el lugar santo que iban los sacerdotes nada más, en los atrios, porque había reuniones en la noche, habían tiempos de adoración durante las horas de oscuridad. Entonces es probable que ella, como profetisa, pues si la nombra acá como profetisa es porque era alguien que se conocía con ese oficio. Entonces, hermanos, ella servía al Señor. Y dice ahí: ¿cuándo? De noche y de día. ¿Está bien? Entonces, hermanos, el servicio al Señor es algo que también nos mantiene espiritualmente en forma. ¿Vale? Fíjense que todos estos consejos que sacamos a partir de lo que dice la palabra de esta mujer, chocan contra nuestra carne. A nuestra carne no le gusta perdonar. A nuestra carne sí le gusta tener resentimiento, sí le gusta vengarse. A nuestra carne no le gusta congregarse siempre. A nuestra carne no le gusta estar siempre sirviendo. Es así. Entonces, ¿cómo podemos mantenernos espiritualmente sanos y fuertes, no dejándole lugar a la carne y haciendo lo que Dios nos enseña?
Hace poco leímos, no lo vamos a leer ahora, cuando Jesús le lavó los pies a sus discípulos. Y Él les dijo, yo les he dado ejemplo para que ustedes lo hagan, como yo lo hice. Ustedes también tienen que servirse el uno con el otro. Amén. Entonces servimos a Dios. Algunos pueden decir, yo sirvo a Dios nada más. No se puede servir a Dios sin servir al otro. Amén. Imposible. Porque Jesús podría haber dicho, yo sirvo a mi Padre. Él pasaba largas horas orando a Dios, escuchando su voz. Pero Él no dejó de servir a otro. Dijo Él, yo he venido a servir, no para que me sirvan. Amén. Entonces, cuando uno se pregunta, bueno, pero yo no sé qué puedo hacer para la obra del Señor. Cuando usted y yo fuimos llamados por el Señor, fuimos capacitados con al menos un don espiritual. Hay que activarlo, ocuparlo y de esa manera servir. Amén. Entonces, no dejaba de servir. Cuarto, no dejaba de orar y ayunar, porque dice ahí, con ayunos y oraciones. Oración, hermanos, es hablar con Dios, es comunicarnos con Dios. Y ahí está, hermanos, el secreto de mantenernos con vigor. ¿Por qué? Porque con el paso del tiempo, con las circunstancias de la vida, se producen situaciones que a veces, hermanos, son fuertes. Y la única forma que tenemos de descansar, de entregar nuestras cargas al Señor es a través de la oración, es orando al Señor y hablarle al Señor de nuestros problemas y entregárselos a Él. ¿No es lo que nos enseña la palabra del Señor? ¿Sí? Es dejar de hablar del problema y empezar a hablar de Dios. Amén. Amén. Porque siempre, hermano, tenemos la tendencia, y por eso decimos que luchamos contra nuestra carne, nuestra vieja naturaleza. ¿Qué hace la carne? Y quiere que las cosas se solucionen, no sé, por arte de magia, porque soy un hijo de Dios. Sin buscar a Dios en oración, sin clamarle a Él, no va a producirse. No vamos a poder avanzar. No vamos a poder tener una palabra del Señor. Porque siempre la oración es una comunicación. Yo le hablo a Él y Él me habla a mí a través de la palabra. Tiene que haber palabra del Señor cuando oro, cuando oramos a Él. Tiene que haber palabra. Amén. Siempre. Y ahí escuchamos la voz de Dios. Entonces esta mujer, hermanos, Ana, esta profetisa, era una mujer de oración que buscaba al Señor y pudo sostenerse durante tantos años en una condición difícil para la época, porque creyó en Dios y echó sobre Él todas sus cargas. Amén. Si yo le preguntara en esta noche, ¿cuánto me pueden contar un problema que tengan? Yo creo que sí. Todos levantarían las manos, ¿sí? Tendrían uno o más. Si yo le pregunto, ¿qué palabra le ha dado Dios para ese problema? ¿Qué pasaría ahí? No vamos a levantar las manos, no incomodar a nadie. Pero muchas veces no tenemos una palabra porque no oramos en la dirección de buscar una palabra del Señor y que Dios nos vaya a hablar, porque Dios nos va a guiar siempre. Amén. Entonces esto es importante. Esta mujer con tantos años de permanencia lo pudo hacer porque clamaba al Señor. La oración es una muestra de confianza al Dios Todopoderoso al que servimos. Amén. Y además ella lo combinaba con ayuno. A la carne le gusta muchísimo ayunar, ¿sí? Oh, no. Hay que ayunar, sí. Cuando vamos a hacer 5 días de ayuno. Una vez yo dije, voy a ayunar 3 días. No sé, llegó a las 6 de la tarde y ya no daba más ya. Porque ayunar no es una huelga de hambre, ¿sí? No como y bueno, y tiene que pasar algo porque no como. No.
no se come en el ayuno para no perder ese tiempo que uno ocupa en preparar la comida, en comer y demás, ocuparlo en buscar a Dios en la oración. Entonces no es solamente ayunar comida, muchas veces tenemos que ayunar otras cosas que nos toman muchísimo tiempo y que no nos permiten conectarnos con el Señor de una manera tal que nuestra fe sea fortalecida, porque el ayuno no lo cambia a Dios, nos cambia a nosotros. Nos afirma en la fe, ahora sí lo creo, ahora sí, aunque no lo estoy viendo, pero yo creo que Dios está obrando y estoy firme, y estoy alegre y estoy gozoso porque sé que el Señor está en el asunto. Amén. Porque con el ayuno se cortan ligaduras, ataduras, lo que nos mantiene sin posibilidad de movimiento, podríamos decir, sin libertad. Amén. No porque Dios cambie, sino porque nosotros cambiamos y entonces empezamos a tener frescura en nuestro corazón para entender la palabra, para recordar versículos de la Biblia apropiados y tomarla como la espada del Espíritu y hablarlo audiblemente. Sí, eso pasa cuando uno tiene esos tiempos de ayuno. Amén. Entonces, ¿qué otra cosa se puede ayunar? Internet, redes sociales, celular, televisión, dormir. ¿Está bien? No es solamente no comer. No, hace 3 días que estoy ayunando y no pasa nada, pero ¿y qué estás haciendo? ¿Estás orando? No, veo tele o... ¿Qué vamos a hacer con eso? No nos ayuda espiritualmente. ¿Está bien? En Marcos 9:29 estaban los discípulos, hay 9 de los discípulos tratando de liberar a un joven endemoniado y no lo podían hacer. Y Jesús le dijo, este género no con nada puede salir sino con oración y ayuno. Siempre va ligado a la oración y el ayuno, no es ayuno solo, es oración y ayuno. Cuando Jesús estaba en el desierto ayunando, estaba orando en oración, en clamor, estaba preparándose para empezar el ministerio. Entonces, hermano, la combinación de la oración y el ayuno es poderosa en lo espiritual. Amén. No es que una obligación de Dios, bueno, ahora, Señor, estoy orando y estoy ayunando, tiene que venir la respuesta. No, Él sigue con su tiempo específico para respondernos, pero los que vamos a estar con esa seguridad somos nosotros, los que vamos a tener esa claridad, esa paz, vamos a ser nosotros. Amén. Porque en esa comunión con Dios vamos a percibir en nuestro espíritu que Dios ya está orando. Amén. Bueno, no sé por qué número íbamos. No le he puesto número, ya. 5 debe ser. 5. No dejó de ser agradecida. El versículo 38, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios. Daba gracias a Dios. Dar gracias es la voluntad de Dios para nuestras vidas. ¿Sí? Está 1 Tesalonicenses 5:17 que dice, es larguísimo. Orad sin cesar. Y el que sigue, 18, da gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros. Amén. En Cristo Jesús. Tenemos que dar gracias en todo. ¿Está bien? No por todo. En todo. Señor, te doy gracias porque tengo una enfermedad que me está haciendo sufrir. No es que Dios quiere que seamos masoquistas, pero Señor, te doy gracias porque aún en medio de esta enfermedad, en todo, en esta enfermedad, en este dolor, en esta angustia, en este problema, sé que usted está en control, sé que usted está guiando todas las cosas y aún esto que hoy me es incómodo, me es difícil, me ayudará para bien. Amén. Esa es la gratitud que el Señor espera de nosotros. ¿Qué otra cosa nos enseña? Y hablaba del niño a todos los que esperaban. Tenía esperanza, ella también era una de las que lo esperaban. Había esperanza en su corazón. Esto tiene que ver, hermano, con no resignarse, con no conformarse. Y bueno, esto es lo que me tocó, bueno, esto será... No, ella tenía la esperanza. Esperanza
en el griego es elpis, y tiene que ver con lo invisible, con lo futuro, con lo que uno no ve. Siempre la esperanza está relacionada al futuro, pero tiene que ver, hermano, con la feliz espera del bien. Alguien que tiene esperanza siempre está esperando algo bueno. Al final, en base a qué está fundada nuestra esperanza. ¿Cuál es el objeto de nuestra esperanza? Igual que el objeto de nuestra fe. El Señor Jesucristo. Porque si Él dijo que iba a venir y vino, dijo que iba a morir y murió, dijo que iba a resucitar y resucitó, dijo que se iba a ir y se fue, dijo que iba a mandar el Espíritu Santo y lo mandó, dijo que va a volver, ¿qué va a pasar? Va a volver. Dijo que nos va a bendecir, nos va a bendecir. Dijo que si nos ponemos de acuerdo en oración y clamamos a Él, nos va a responder. ¿Qué va a hacer? Nos va a responder. Entonces esa esperanza, hermano, en lo que es Cristo, en lo que Dios, en lo que Él ha prometido, es lo que ella tenía. Igual que Simeón, estaba con la esperanza, algún día llegará. Nada más que tenía 103 años como mínimo, ¿no? Qué bárbaro. Tito 2:13 dice: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Uno de los tantos versículos que hablan de la esperanza que tenemos en Cristo. En la manifestación gloriosa, cuando venga por nuestras vidas, pero también en nuestras debilidades, en nuestros problemas, en nuestras situaciones. Y lo último, y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Daba testimonio de Cristo. Amén. Entonces, una forma importante de mantenernos espiritualmente saludables, mantenernos en forma espiritualmente, es testificando de Cristo. Amén. Testificando de Cristo. Testificando a aquel que no conoce, dando testimonio de lo que Dios hace por nuestra vida, cómo Dios nos guarda, cómo Dios nos cubre, cómo Dios nos provee, cómo Dios nos sustenta, cómo Dios nos fortalece, cómo Dios abre puertas. Testificar. Gente que podamos dar testimonio, que los que nos rodean sepan que cuando nos suceden cosas lindas es porque la gracia del Señor se manifiesta. Amén. Y cuando nos suceden cosas no tan lindas, también la gracia del Señor se manifiesta, porque nos ven que a pesar de las dificultades estamos con buen semblante, estamos con una buena actitud, estamos con una esperanza de que algo va a ocurrir porque Dios está en control. Amén. Qué testimonio, ¿no? Amén. Entonces acá una anciana de 103 años como mínimo estaba dando testimonio. Ustedes que han estado esperando la salvación, ya, acá está. Yo no sé si habrá llegado esa mujer a ver la obra completa del Señor, que ocurrió 33 años después. Lo más probable es que no llegó. Pero hermanos, ella lo vio, ella tuvo la esperanza. Así que hermanos, este es el mensaje de hoy para nuestras vidas. Podemos mantenernos espiritualmente en buen estado, sí. Y acá tenemos varios ejemplos. Una mujer de 103 años. No estamos hablando de un jovencito, no estamos hablando de una persona de mediana edad, estamos hablando de una mujer de 103 años como mínimo, que pudo mantenerse con viudez, con una sociedad machista, con una religión judía muerta, pudo mantenerse fiel, una adoradora de Dios. Amén. Entonces es posible, hermano. Y volviendo al ejemplo del principio, la lucha es acá también, ¿sí? Nuestro campo de batalla es aquí. Si aprendemos a llevar nuestros pensamientos cautivos a la obediencia a Cristo, hermano, vamos a poder mantenernos sin amargura, vamos a poder congregarnos, servir al Señor, dar testimonio, vamos a poder permanecer en esperanza, orar y ayunar. Amén.
en la forma, pero siempre va a haber algo que va a estar en contra de eso. ¿Sí? No es como, fíjense que en los deportes sucede esto, encontramos gente que por ahí ha tocado un pico, ¿sí? de popularidad, de fama, de excelencia, y después no lo ha mantenido. ¿Y de quiénes son los que siempre se hablan? Ahora estamos en una época en la que dicen vamos a extrañarlo a Messi, a Ronaldo, pero ¿cómo han logrado mantener durante más de 15 años un alto nivel de eficacia y con disciplina, con mucha disciplina? Hay otros que han tenido tal vez capacidades similares, pero no llegaron porque no fueron disciplinados. Hay muchos que quedaron en el camino. Pero así pasa, hermano, en nuestra vida espiritual. Lo mismo que le pasó a Maxi Oliva, le puede pasar a Oscarcito Ferri en lo espiritual, le puede pasar a cada uno de nosotros si no tenemos estas disciplinas que esta mujer de 100 y más años tuvo delante del Señor. Nos muestra que es posible mantenerse firme en el Señor con el paso del tiempo, con las dificultades que puedan venir, en una actitud de adoración, en una actitud de servicio, en una actitud de oración, de ayuno, de clamor, de confianza en el Señor. Hermanos, Él es quien nos puede ayudar y nos va a sostener. No será el doctor Cormillón, no será un preparador físico, pero sí va a ser el Señor que a través del Espíritu Santo y la palabra nos va a guiar para que nos podamos mantener en forma. Lo importante no es, he tenido hace 2 o 3 años, tuve una experiencia con el Señor tan impresionante, tenía mi primer amor. No, eso tiene que prevalecer y tiene que permanecer. Amén. Le dijo Dios a la iglesia de Éfeso: mira, está todo bonito, hace un montón de cosas, pero tengo contra ti que has perdido tu primer amor. No estás en forma, te has venido abajo, te has enfriado espiritualmente porque ha faltado disciplina, ¿no? Y es una lucha. Uno cuando mira estos programas, hermano, tiene que tener misericordia, porque a veces uno tiende a ver, bueno, pero también, ¿para qué comen tanto? Pero es que bueno, es una enfermedad. También en el corazón, en nuestra interior hay una vieja enfermedad del pecado. Pablo decía: el pecado que mora en mí. Y lo activaba la carne, que no le gusta estar. El espíritu está presto, decía Jesús, pero la carne es débil. Jesús le había dado autoridad a esos 9 discípulos para que sacaran fuera demonios. Pero ¿por qué la perdieron? ¿Por qué cuando los mandó de 2 en 2 volvían y decían, hasta Judas decía, porque eran todos, hasta los demonios se nos sujetaban? ¿Por qué perdieron eso, hermano? Porque no oraron y no ayunaron. Por eso Jesús le dijo: esto sale con oración y ayuno, y ustedes no lo están haciendo. En Getsemaní, cuando ellos tenían que estar orando por su maestro, ¿qué estaban haciendo? Durmiendo. El espíritu está presto, mas la carne es débil, le dijo el Señor Jesús. Entonces, cada una de estas consejos, hermano, el no darle lugar a la amargura, el congregarnos, el servir al Señor, el orar y el ayunar, el ser agradecido, el tener esperanza y testificar de Cristo, es algo, hermano, que nos confronta con nuestro ego, con nuestro yo, con nuestra carne, con nuestra flojera. Tenemos que vencerla para estar siempre en buen estado espiritual. Amén. ¿Qué le parece? No queremos que nos pase como Maxi Oliva, ¿no es cierto? Terminó con su vida, un muchacho de 34 años. Acá hay una anciana de más de 100 años que nos da un tremendo ejemplo. Amén. Invito a que se coloque de pie, vamos a orar. Bendito Dios, en esta hora te damos gracias porque hemos podido meditar en tu palabra. Nos encontramos con una de las tantas personas que están
como escondidas, no son las más nombradas, no son de las que más hablamos. No son algunos de los apóstoles, algunos de los profetas, algunos de los patriarcas del Antiguo Testamento, algunos de los reyes. Es una ancianita, pero que si tú, Señor, inspiraste a los escritores, al escritor de Lucas, por tu Espíritu Santo, a que le incluyeras en este día tan importante en el que Jesús fue consagrado como niño, porque Él tomó la naturaleza humana, es porque no pasó desapercibida para ti. No lo pasó Simeón, pero tampoco ella, Señor. Y te damos gracias porque es un ejemplo, Señor, valeroso para nuestras vidas. No es un hombre, no es un muchacho, es una mujer y es una anciana que a pesar del paso del tiempo, a pesar de tantos años de soledad, a pesar de tantas necesidades que probablemente haya tenido, se mantuvo fiel. No tuvo un corazón amargado, no tuvo un corazón de queja, tuvo un corazón esperanzado siempre, esperando algo bueno, algo que sucedió al final de sus días probablemente, el poder conocer y hablar de quién sería el Salvador, el que ya es hoy nuestro Salvador. Gracias por la vida de Ana, Señor, y por estos ejemplos, porque nos demuestra que se puede servir, que nos podemos congregar, que podemos orar y ayunar, que podemos tener esperanza, que podemos tener corazón de gratitud a ti, Señor, en todas las cosas. Y también, Señor, nos enseña que podemos testificar, Señor, con nuestras palabras y con nuestra vida, Señor, de que tú, Señor, has salvado nuestras vidas, nos has hecho nueva criatura y nos estás esperando para que un día estemos contigo por la eternidad. Señor, gracias por esta palabra, gracias por la vida de esta mujer, Señor, y queremos pedirte que nos ayudes, Señor. El apóstol Pablo suele hablar en las cartas acerca de la disciplina de un atleta, de la disciplina de un soldado, porque justamente necesitamos esto para podernos mantener en forma en lo espiritual. No es simplemente con venir a la iglesia, no es simplemente con hacer algo en nuestro servicio, requiere una vida de consagración que parte de un corazón que está dejándose tratar por ti, Señor, que no le da lugar a la amargura, al enojo, a la gritería, a la maledicencia, ningún tipo de malicia, como decía ahí. Pero también, Señor, se trata de un corazón que confía en ti, que te busca, que aún en los momentos difíciles de presión sobre nuestras vidas, de dolor, en las que nos pasan cosas angustiantes, Señor, podamos confiar y podamos ir a ti en oración y contarte cómo nos sentimos, cómo estamos, descansar en ti y entregar ese peso, Señor, a aquel que sí lo puede sobrellevar. Hay cargas que no estamos preparados, no estamos aptos para llevarlas, pero tú sí nos invitas. Tú decías, echa tus cargas sobre mí, que yo te sustentaré. Cuando estuviste en la tierra dijiste, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Señor, y eso solamente lo alcanzamos con una vida de oración, de búsqueda, Señor, de ti, de oír tu voz a través de la palabra, de la escritura. Por eso, gracias, Señor, gracias. Estas son algunas de las disciplinas que nos ayudarán, Señor, a mantenernos en buen estado espiritual. Y aún, Señor, cuando la carne se quiera hacer fuerte, ahí podemos sumarle el ayuno para comenzar a recortar todo aquello que a veces alimenta nuestra carne y que debilita nuestro espíritu. Señor, gracias. Gracias porque se puede, Señor, y queremos
decirte que aquí estamos, Señor. Queremos que cuando tú vengas a buscarnos, nos encuentres, Señor, como esta mujer, Señor, haciendo lo que tenía que hacer. Al igual que Simeón, ahí no dice la edad, pero él ya reconocía que le quedaba poco. Ahora ya me puedo morir en paz. Señor, gracias por estos ejemplos, Señor, bíblicos, de gente que se mantuvo, Señor, que perseveró. Hoy nosotros tenemos mejores condiciones porque tenemos al Espíritu Santo morando en nuestros corazones. Tenemos la palabra escrita, revelada totalmente. Sabemos lo que ha pasado y lo que va a pasar, Señor, en cuanto a las cuestiones venideras. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Queremos ser gente que esté, aunque pasen los años, y como nos decía hace poco tu palabra, que este hombre exterior se va debilitando, se va desgastando, el interior se va renovando porque tú estás trabajando en nuestros corazones. Gracias, Señor. Te bendecimos y queremos que cuando tú vengas por nuestras vidas nos encuentres, Señor, haciendo lo que tenemos que hacer, Señor. Honrándote a ti, adorándote a ti en todo, Señor. Marcando, Señor, un testimonio de vida y dando testimonio de lo que tú has hecho y estás haciendo por cada uno de nosotros. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Te honramos, Señor, en esta hora. Te honramos en esta hora. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a ser gente disciplinada en lo espiritual. A que, como aquellas personas tienen que seguir una determinada dieta saludable para comer, una dieta de ejercicio, también un buen descanso, nosotros podamos descansar en ti, podamos ejercitarnos en todas las cuestiones espirituales y podamos alimentarnos siempre de tu palabra, Señor, el maná del cielo. Te bendecimos, Señor. Te bendecimos, Señor.